¿Qué tal? Muy buenos días por la noche. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema de nutrición y también otro tema muy complicado, ¿no? Muy complejo, de multifactorial. En la ganoterapia, no sé si recuerdan que hay tres fases, ¿no? De eliminación, que los vamos a ver en un momentito más. Pero hay una fase que es muy interesante, que es la fase número 3, que es cuando ya el cuerpo está en su límite y ya lo maltratamos de tal manera, ya no está lleno de toxinas de tal manera que las células, vamos a verlo ahorita en la presentación, empiezan a mutar y entonces empiezan a generarse los tumores. Entonces, a mí bueno, es un tema que se me hizo muy interesante y entonces queremos compartirlo con ustedes por si tienen personas que están pasando por esta situación y si no están pasando por esta situación, qué bueno, entonces vamos a prevenirlo, ¿no? Porque todos tenemos una probabilidad, si nos descuidamos, pues en que esto pase en nuestro cuerpo. Entonces vamos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Recuerden, en estas capacitaciones vamos aprendiendo cómo otra vez esas clases de biología, cómo funciona nuestro cuerpecito. Y entonces que nos interese saber cómo poder prevenir, cómo poder equilibrarnos y cómo mantener esa salud que nos merecemos, ¿vale? Entonces, aquí conozcamos un poco la función de las células. Por ejemplo, ustedes que están escuchándonos ahorita desde su computadora, desde su tablet, desde su celular, pues ustedes están en este momento, su cuerpo está trabajando como no tienen idea. Ustedes están sentaditos muy tranquilitos o haciendo sus actividades, escuchándonos, pero sus células se están dividiendo, así como vemos en la imagen, se están dividiendo, las de la piel, las de tu hígado, las de tus ojos, están en constante división celular todo el tiempo. Ese es un mecanismo que tenemos en el cuerpo natural para seguir generando nuevo tejido. Ese es un proceso natural, ¿vale? Pero ¿qué también pasa? Una vez que se dividen, son células nuevecitas y hacen su función. Las de la piel, protegernos, ¿no? Las de los ojos, pues ver. Y así, entonces, hay otras células que ya tienen más tiempo en nuestro cuerpo y entonces empiezan a deteriorarse y hay una función natural en nuestro cuerpo que empieza a hacer que las células se mueran y se reabsorban, ¿no? Entonces, esto es un proceso totalmente natural, es un ciclo natural de la célula. Nace, hace su función y se muere. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas que se modifican y no mueren, es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hay células que están dañadas en su ADN y no mueren, y es a lo que le llamamos cáncer, ¿no? Entonces, es desde ese lado que empezamos a ver que algo que ya no están funcionando, ya no están cumpliendo el ciclo con el cual fueron diseñadas, ¿no? Entonces, existen más de 100 diferentes tipos de cánceres. El cáncer, dicen, no se denomina una sola enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades. Por ejemplo, no sé si han escuchado el cáncer de mama, cáncer de hueso, ¿qué otros cánceres han escuchado? Cáncer de intestino, cáncer también de De útero, colon, de piel. de colon, de piel, sí. Es decir, esas células que se dañaron en su ADN y que no están muriendo, entonces se pueden localizar en absolutamente muchas partes de tu cuerpo. Entonces, a eso es lo que le llamamos cáncer, que tienen ese crecimiento descontrolado y se dividen así creciendo y no mueren. Entonces, eso puede pasar en cualquier lugar que tú tengas células. ¿Y pues dónde tienes células? Desde tu uña, de tu pie chiquito del pie hasta la punta de tu cabello, ¿no? Entonces, tenemos células en absolutamente todo nuestro cuerpo. Vamos a aprender un poquito más. Entonces, el ciclo normal es que las células se dividen, hacen su función y se mueren. ¿Y eso quién lo orquesta? Eso está orquestado por los genes. Esos genes están en el cerebrito de la célula. Entonces, ahí está todo el mapa, todo lo que debe de cumplir una célula. Si la célula de tu piel dice, no, debe de ser la piel de afuera, como la vimos en la clase pasada, debe ser rígida, protectora, permeable, cosas así, ¿no? Y así también hace su función. Si te cortaras,
ese gen, esas células, esos genes, empiezan a decir, hay que dividir y renovar ese tejido del cuerpo que se dañó y vamos a cicatrizar y así, ¿no? Esas están todas las órdenes, todo lo que tiene que hacer esa célula está en los genes. Y asimismo, como está que se dividan y renueven los tejidos, también están las instrucciones específicas para que esas células dicen, muy bien, esta célula ya está dañada, esta célula ya está muy viejita, esta célula debe desaparecer. Y entonces también ahí en los genes se empieza a decir, se le da la señal a la célula, tú debes de morir. Y se reabsorben, ¿no? Para dar lugar a las nuevas células. Porque imagínate que tuvieras entre piel nueva y piel viejita. No, pues estaríamos todos bien raros, ¿no? Entonces tu piel empieza, esa viejita se va a morir, se reabsorbe y sale nueva pielecita. Y eso es en la piel y así cada uno de tus órganos. Entonces, los genes aquí van a jugar un papel súper importante para que podamos entender este tema de tumores y cáncer, ¿vale? El cáncer, entonces, es que los genes regulan la proliferación y entonces este cáncer, estos genes se mutaron. Entonces, tú tienes tu cadena, por ejemplo, vamos a regresar, tu cadena de ADN sana, pero de repente se mutan y entonces se generan estas células que no quieren morir y que les denominamos cáncer. Vamos a aprender por qué mutan esos genes. Esos genes mutan por muchas variables. Y te voy a poner aquí unas básicas. Una es que naturalmente mutan por un error de replicación de ADN. Haz de cuenta que se separó la célula y no se pasó bien el ADN o la información como tenía que multiplicarse y que está como deforme, ¿no? O está como mal duplicada. Se hizo una copia barata de tu célula, no como la original que estaba sana, ¿no? A veces también nuestros genes es porque los heredamos así, pero hay otras circunstancias también externas. Por ejemplo, la radiación del sol, los rayos UV, también pueden llegar a mutar nuestros genes. Los rayos X también pueden llegar a mutar nuestros genes. Cuando nos vamos a hacer una radiografía, digo, es muy necesaria cuando tienes un esguince y puede ser una posible fractura y pues para que te hagan la cirugía correctamente, pero si puedes evitarlo lo más posible, o sea, evita fracturarte o cosas así, ¿verdad? Cuidar tu cuerpo, porque los rayos X son muy penetrantes y pueden llegar a dañar ese ADN. Las personas que tienen el hábito de fumar, el cigarro, dentro de tantas sustancias tóxicas que tienen, también pueden llegar a dañar y hacer la mutación de los genes. No por nada está toda la publicidad de que el cigarro es igual a cáncer, pero viene desde ahí. Todas esas sustancias modifican el ADN y mutan. Todas las sustancias de nitritos y nitratos que están en los embutidos, todas esas son como conservadores. Entonces, el jamón, las salchichas, todas las carnes frías, todo aquello empaquetado que puede durar mucho tiempo sin echarse a perder porque tiene muchísimos conservadores, pueden ser carcinógenos. También aquí me sorprendió, pero sí, cuando hacemos una carnita asada, ese carbón también que queda en la carne y esas tóxicos que se le impregnan a la carne, pues también pueden ser factores que puedan llegar a mutar nuestros genes, así es que no hagan tan seguidas las carnitas asadas. Y también productos para la piel antiacné, regularmente tienen peróxido de benzoico y esos son también carcinógenos, o sea, que hacen que muten los genes. También el papiloma humano y algunas bacterias como la Helicobacter, ¿no? Entonces, como ves, son muchos factores, tanto internos como externos, que pueden llegar a alterar nuestros genes. Y tú dirás, pues es que siempre me da el sol y luego no puedo evitar estar cerca de una persona que fuma. De vez en cuando me como mi tortita del Chavo y eso sí tiene jamón y vas a decir, oh no, me va a dar cáncer, pero no te preocupes. O sea, estos son factores que podrían llegar a mutar tus genes. Sin embargo, nuestro cuerpo también es muy sabio, pero es por eso la importancia que vamos a ver ahorita más adelante
de la nutrición. O sea, ¿por qué es importante que tu cuerpo esté funcionando al 100 para que estas circunstancias y estas causas pues no terminen en lamentablemente un tumor o un cáncer, ¿no? Entonces, algo que también vamos a aprender el día de hoy es que hay genes, dentro de esa cadenita de genes, vamos a aprender cómo funcionan, ¿no? Entonces, hay genes que estimulan que la célula se divida, como estábamos viendo al principio. Se está dividiendo las células de tu piel, de tus ojos, está viendo esa división celular, es algo natural, que tengo que los genes dan esa orden. Y hay otros genes que dan la orden de frenar la división, que dicen, no, ya no hay necesidad de seguir dividiendo la célula, paren, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, el gen que está trabajando normalmente y está activando, por ejemplo, la llama proliferación celular, que empieza a dividirse la célula de manera natural, puede llegar a mutar por los factores que vimos atrás, ¿no? Entonces, que está una persona que fuma, por ejemplo, una persona que está poniéndose muchas sustancias químicas que no sabe de su piel, que come muchos embutidos. Entonces, se empieza a crear una mutación en el gen de esas células que se están dividiendo y ahora, entonces, activan que siempre se empiecen a multiplicar. Entonces, se empezaron a deformar o a mutar esos genes y de repente las células, en vez de decir, me multiplico y luego paro, entonces se empiezan a multiplicar y multiplicar y a crecer y a crecer y a crecer. Ese ya es un gen con mutación. Y asimismo, esa mutación va a afectar al otro lado, que era el freno que decía, no, ya no te multiplique más célula, ¿no? Ya no. Entonces, a esos también esos genes supresores también se mutan y entonces, pues luego ya no quieren frenar la multiplicación, ¿no? Hay un gen muy importante que se llama, digo, no se lo tienen que aprender, pero es para que lo conozcan un poco, el P53, le llaman el guardián del genoma, porque en un cuerpo sano, ese guardián detecta esos daños que hay en los genes. Por ejemplo, estuvimos mucho tiempo expuestos en el sol, muchos rayos UV. Entonces se dañaron de algunas de nuestras celulitas, ese ADN. Y entonces este guardián detecta esos genes, dice, espérense, aquí está algo mal, detiene la división celular, dicen, ya no se multipliquen células, empiezan a reparar. Si se reparan, adelante, ya quedó bien la célula reparada con su ADN, sigue funcionando. Y si no se puede hacer la reparación de esa célula porque dijo, no, ya es un daño catastrófico, ya no podemos hacer nada por esa célula, entonces inducen que se muera la célula y que se reabsorba. Entonces, por eso le llaman el guardián del genoma, ¿no? Cuida y preserva que nuestros genes se mantengan, pues, sanos, que ese ADN dañado se repare, o si no tiene solución, pues ni modo, muere célula. Y entonces, cuando este guardián también puede llegar a mutar, y lamentablemente ahí en ese caso, pues ya quién va a poner el freno, ya no hay quien ponga el freno. Y si ese guardián también muta, entonces esos genes que nos apoyaban a detener la multiplicación de células dañadas, pues entonces ya no hay. Y entonces permiten que esas células que ya se modificó su ADN empiecen a dividirse sin parar y se empieza a crear pues esa masa que le llamamos tumor, de puras células dañadas. Entonces, en un cuerpo sano, una célula muere en su ciclo natural. Se llama apoptosis. Entonces, esa célula cuando normalmente muere, se condensa, el ADN se rompe, la célula lo descompone en muchos pedacitos y el sistema inmune, que siempre estamos en DXN hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmune, pues aquí también juega un papel muy importante, ya que todos estos pedacitos de célula se deshicieron y todo, quedan esos trocitos, pues el sistema inmune los absorbe y limpia y deja todo bonito para que vuelvan a generarse en esa zona unas nuevas células. Entonces, ven qué importante es que nuestro sistema inmune esté sano, porque también es el que nos está protegiendo y limpiando todo eso de que todo el tiempo nos estamos generando células nuevas y células viejitas. Entonces, en las células que tienen cáncer, en caso de células que no están sanas, también mutan en esos genes que regulan que la célula deba de morir. Entonces, a veces le llaman a estas células cancerosas inmortales,
entre comillas, no son inmortales, pero entre comillas, porque son muy resistentes a las señales que indican que deben de morir. O sea, esas señales se les están mandando y ellas como que hacen que la Virgen les habla y siguen viviendo. Dicen, no, yo no, a la que sigue, porque Ahí yo te no voy a hablan. morir, sí, ahí te hablan. Entonces, no quieren morir y aparte le están creciendo y creciendo y creciendo y multiplicándose. Ese es el gran problema de esta situación. Entonces, esas células cancerosas pueden invadir a otros tejidos, pero hay que aprender que hay dos tipos. Una cosa es un tumor benigno y otra cosa es un tumor maligno. Un tumor benigno es que esas células se quedaron localizadas en un solo lugar, no se están extendiendo a otras zonas del cuerpo, pueden ser extraídas con cirugía y no es denominado como cáncer, ¿vale? Sí son un grupo de células que están dañadas y que no están funcionando, pero como que todavía no llegan a un nivel más gravoso. La cuestión también es que a veces hay tumores benignos en zonas inoperables. Hemos tenido algunas distribuidoras, que hay una distribuidora que nos dijo que tiene un tumor benigno, pero en el hígado, en una parte tan profunda del hígado, que es muy peligroso que la operen. Entonces, esas células de tumor benigno también están, pues aparte que están absorbiendo nutrientes, pueden también obstruir algunas venas, o sea, pueden seguir creciendo y creciendo y van a apretar tus órganos, ¿no? Y también van a crear alguna situación de incomodidad para el funcionamiento de tus órganos. Entonces, por eso pon mucha atención también a lo que sigue, que es cómo la nutrición nos puede apoyar. Entonces, y por otro lado tenemos el tumor maligno. Ese tumor maligno sí se extiende a otras zonas del cuerpo, sí crece desproporcionadamente y empieza a dañar a muchas áreas y a ese es al que le denominamos cáncer. La cuestión del tumor maligno es que también tiene la capacidad de hacer metástasis. ¿Y qué es eso de metástasis? Es que dentro de otras particularidades que tenemos en las células, es que a las células les gusta estar juntas. Hay una proteína que las mantiene juntas, como un pegamento. Pero cuando muta la célula, mutan todas sus funciones de la célula, ya no están funcionando como deben de funcionar, ¿qué crees? Ese pegamento también deja de funcionar en las células cancerosas que están mutadas. Entonces, ¿qué crees? Puede llegar a un momento en el que esas células se separen. Con que una célula cancerosa se separe, ¿qué crees que va a agarrar? Pues la autopista, que es nuestro sistema circulatorio. Y entonces puede transportarse por todo tu sistema circulatorio y llegar a otra área de tu cuerpo, pues tenemos venas y arterias por todos lados, y formar una nueva comunidad de tumor, una nueva comunidad de estas células, porque como a estas células cancerosas les gusta crecer y crecer y crecer, pues va a crear su nueva comunidad en quién sabe qué parte de tu cuerpo. Entonces, esta es la cuestión de conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es que se puede, nuestro ADN puede mantenerse sano y hay nuestro protector, nuestro cuidador del genoma, pero hay que mantener un sistema inmunológico pues fuerte para que funcione como debe de funcionar y cuidarnos de no estar metiendo sustancias que puedan mutar nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me tocó compartirles respecto a qué es un tumor, cómo funciona nuestro cuerpo, esas células. Entonces, ¿qué les parece, chicas, chicos? No sé si ya sabían un poquito de esto, de no. Muy interesante. No, tenía como tanto dato, ¿verdad? Pero bueno, nuestro doctor Lim lo que nos dice es que es importante saber que el ganoderma nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y nos dice que tomemos el ganoderma y continuemos con nuestra vida, porque ¿se acuerdan que en la ganoterapia también vemos los 4 pilares de la salud? Los 4 pilares de la salud. El primer pilar es actitud mental positiva. Nos estaba hablando Gaby de los genes, de cómo muta la célula y
Hay un científico que se llama Bruce Lipton, ustedes pueden investigar también sobre eso, que dice que no es cierto que sea totalmente por los genes. Sí, está la parte eh, de la parte científica que nos está diciendo que esta situación de genes ahora resulta que es también en relación al entorno, cómo está el entorno y entonces estos genes pueden sanarse y pueden cambiar totalmente la estructura de la célula. Se llama, ahorita me recuerdo el nombre, neurogénesis. En esta neurogénesis lo que dice es que los genes pueden también modificarse en relación al ambiente que estén teniendo. Y entonces les quise comentar muy ligeramente porque el caso que vamos a ver a continuación es el que pues más datos va a poder tener, pero solamente como para poderles decir un poco, hay muchas cosas, pero en esta parte de la biodescodificación, que es una medicina alternativa, que también nos puede ayudar en la parte de actitud mental positiva, saber de qué se trata esto de el cáncer, ¿no? Que también es una parte emocional. Nos dice que es este sentido de que las enfermedades tienen un origen emocional. Partiendo de la premisa que nuestro cuerpo y células registran y responden a nuestras emociones y patrones de pensamiento. No me voy a meter mucho, hay mucho que mencionar sobre esto, pero si todos somos vibración, ustedes han visto cómo la vibración cambia los patrones de rebaba de metal, ajá. Le ponen una vibración, una música y se forman unos patrones. Ponen una música muy estridente, se forman unos patrones, una música más relajada, se forman otros patrones. Y también lo podemos ver con el doctor Masaru Emoto, con las gotas de agua, ¿no? Que también se forman de manera diferente en relación a lo que decimos de el agua. Si son palabras amorosas, entonces estos cristales de agua se convierten en un arte, son unos cristales muy bellos. Y si decimos palabras obscenas, groseras, negativas, esos cristales se convierten en algo pues muy, muy feo, ¿no? También lo podemos ver en ese sentido con la parte de la neurogénesis. En el contexto del cáncer de la biodescodificación sugiere que esta enfermedad puede estar vinculada a conflictos emocionales muy profundos y que no han sido resueltos. El cáncer puede estar precedido por eventos emocionales traumáticos, es decir, que viene un trauma, sucedió algo, súbitos o acumulativos, de una sola vez o pueden irse acumulando, que no fueron procesados de manera adecuada. Estos conflictos pueden generar un estrés biológico que con el tiempo se manifiesta como una enfermedad. Entonces, el estrés, un estrés biológico también puede ser un estrés químico, químico porque se empieza a generar con los pensamientos, se empieza a generar una química diferente en el cuerpo y ahí estamos hablando del ambiente que yo te decía que se puede empezar a cambiar. Estos patrones de pensamiento generan hábitos de vida, ¿no? Entonces, en la biodescodificación también dice que al suprimir las emociones de la ira, el miedo, la tristeza, la desesperanza, puede contribuir a desarrollar las enfermedades porque las tienes contenidas y no las gestionas, no las liberas, ¿no? Y también nos dice que se asocia a la localización del cáncer con el tipo de conflicto emocional. Y nos da el ejemplo del cáncer de mama, que a menudo está relacionado con el drama en el nido familiar o conflictos relacionados con la maternidad o el cuidado. Esto viene porque la biodescodificación nos dice que depende en dónde esté la enfermedad, pues vamos a ver la relación biológica que tiene y en ese sentido también hay una relación en el sentido de los pensamientos. Por ejemplo, todo llega al estómago, ¿no? Todo, la comida, las emociones, todo se procesa en ese espacio.
Entonces, podemos ver como un ejemplo, ya vimos un ejemplo del cáncer de mama, muy breve, ¿eh? Solamente es para que podamos ver cómo la nutrición nos va a apoyar también en este sentido. En este espacio del cáncer del colon, ¿qué es lo que hace el intestino? En específico, el intestino grueso, pues lo que hace es eliminar, soltar o procesar el alimento que ingerimos, pero también situaciones que pueden tener un conflicto y o emociones. O sea, puede ser una o puede ser la otra, porque el cuerpo no, las células no, ay, es normal, está mintiendo, no entiende de eso, no entiende de mentiras, simplemente tú hablas, tú sientes y la célula ya lo captó, ya lo capturó. En este simbolismo, ¿qué es lo que está haciendo el intestino grueso? Pues elimina y desprende los desechos del cuerpo, que es soltar lo que ya no sirve, desprenderse de aquello que ya no es necesario en tu vida y que puede resultar tóxico. Muchas veces si nosotros no soltamos eso, lo estamos aprisionando y se va a quedar ahí formando un resentimiento, pues volver al sentimiento y volver al sentimiento y volver al sentimiento, y eso lo que genera es una toxicidad. Entonces, también tiene el intestino grueso, dice en este sentido biológico, que es la capacidad de digerir y asimilar experiencias de vida, especialmente aquellas que son difíciles, humillantes o asquerosas en algún sentido. Y están hablando que puede ser en situaciones familiares o situaciones de trabajo, ¿sí? Situaciones que pasen en tu vida que puedan ser así. Conflictos de territorio también se puede manifestar, o seguridad, donde la persona siente que su espacio o su estabilidad están siendo invadidos o amenazados. Son un poco de los simbolismos que procesa en el cáncer el colon. Bueno, pues esto solamente fue muy breve. Hay mucho que decir de esto, de la biodescodificación, del proyecto sentido, de lo que la memoria celular tiene, lo que los árboles de familiares tienen. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una charla con una maestra de constelaciones, mencionaba que el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es un conflicto con la madre. Y ahí pues el tema está bastante bueno, ¿verdad? ¿Qué tal con su cafecito? Sabroso, ¿no? Bueno, pues, y le vamos a dar el paso a lo que es la nutrición con el Ganoderma en relación al cáncer, con este ejemplo de vida o con este apoyo que nos va a dar nuestra líder, Mar. Se quedan los micrófonos contigo, Mar. Ok. Buenos días. Buenos días a todos. Pues miren, ahorita lo que les voy a platicar yo de cómo han funcionado los productos de DXN en un caso de cáncer, pues le decía yo ayer a Trini y a Gaby, tenemos los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Porque pues es un tema que hemos estado viviendo, como ustedes saben, mi esposo está saliendo de un proceso de cáncer. Gracias a Dios ahorita ya no hay cáncer en su cuerpo, y entonces esto que yo te voy a platicar es desde esta experiencia que yo he tenido como su cuidadora, ¿no? Porque si tú quieres escuchar como todo su testimonio completo, pues no faltes al evento del fin de semana, porque él ahí lo va a dar con todas pues todo lo que él vivió, ¿no? Pero bueno, ya ahorita Gaby y Trini te hablaron de biológicamente, cómo se forma el cáncer, cómo nos lo explican los médicos, y también desde esta parte emocional a grandes rasgos. Y entonces ahora vamos a ver cómo es que el Ganoderma puede apoyar al cáncer. Como te digo, solo es una pincelada, porque la verdad es que hay muchísimos estudios científicos que avalan cómo el Ganoderma apoya en un proceso de cáncer. Esto es algo importante de saber, así como Trinity hablaba ahorita en la biodescodificación, que cada enfermedad
o cada síntoma tiene una raíz emocional, pues el cáncer no es la excepción. Pero debes saber que en cada enfermedad se desarrolla desde nuestro interior, ¿no? Ya una de ellas te mencionaba que hay muchas creencias de que las personas piensan o sienten de que pues me tocó la mala suerte de que me dio el cáncer, me tocó la mala suerte que me dio la diabetes, me tocó la mala suerte. No, es algo muy importante el saber y reconocer que la enfermedad se desarrolló desde dentro de mí hacia afuera. Nos hablaba Trini ahorita también de que algunos científicos han descubierto que para que se genere una enfermedad se requiere un ambiente, ¿no? Se requieren una serie de circunstancias que detonen que se active esa enfermedad, ¿no? Como es el resentimiento, las creencias, los hábitos emocionales y mentales, y yo les decía ayer, creo que es lo más difícil de cambiar, estos hábitos mentales y emocionales que fueron los que hicieron que se detonara el cáncer. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues porque en familias en las que hay una carga genética fuerte sobre cáncer, no todos los hijos, por ejemplo, desarrollan cáncer. Ajá. Entonces tiene que haber algún evento, alguna circunstancia que detone el cáncer, pero además este ambiente que lo crea, ¿no? ¿Le das a la siguiente, por favor? Ah, caray. No se ve aquí una de mis láminas, porque aquí venía junto con los beneficios del Reishi en la salud inmune. Y esto es de lo que te estaba explicando, Gaby, cómo es que la célula tiene programado el que debe morir y todo eso. Cuando se da el cáncer, hay una parte que dice, que hasta nos daba risa así de, no, yo no me quiero morir, no, quiero seguir viva. Bueno, esta es la parte del resentimiento. Ajá. El que cuando en mi cabeza, en mis palabras, en mis emociones, en mis pensamientos, no quiero soltar algo, que es también lo que nos decía Trini, entonces mi cuerpo lo entiende como de, esto no lo puedo soltar, esto no puede morir, entonces estoy resintiendo lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una traición, cuando yo no la suelto, entonces obligo a mi cuerpo a que esté sintiendo eso una y otra vez y otra vez, y el cuerpo está diseñado para procesar cada una de las cosas que vivimos. Cuando le damos la indicación de manera eh, inconsciente de que no suelte eso, de que no se olvide de eso, entonces el cuerpo lo está reviviendo, 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 y eso hace que la célula se niegue a morir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi esposo, que su cáncer fue colorectal, decía Trini, explicaba hace ratito, tiene que ver con circunstancias que vivió que son muy sucias, que son muy fuertes, que son muy, le llaman en biodescodificación guarradas, o sea, algo nefasto, pues, y que él no puede soltar o procesar, que no, en el intestino grueso es el que se encarga de eso, de soltar lo que ya no sirve, ¿no? Pero al momento de que él no puede olvidar esa traición y la repite, y incluso en otras áreas de su vida se repiten traiciones, se lo vuelve a vivir como esa gran traición que vivió, que fue tan fuerte para él. Entonces su cuerpo interpreta, no tengo suficiente intestino grueso para procesar todo este desecho, necesito más intestino, entonces la célula que hace se empieza a multiplicar y eso se vuelve la célula cancerosa. ¿Qué es lo que va a hacer el hongo reishi? Te decía que hay muchísimos, pero muchísimos estudios que avalan el beneficio del ganoderma en el apoyo con esta salud del cáncer. Todavía aún no pasamos a esa, perdón. Es que lo que pasa es que no se ve aquí la que yo puse, pero nos dice, tenemos 7 beneficios básicos del hongo reishi con nuestra salud inmune. La primera es que ayuda a la modulación de células inmunes. Te explicaba hace rato, Gaby, que hay unas células killer que son las que se encargan de matar a las células cancerosas, a los virus y todo eso. Bueno, el ganoderma lo que va a ayudar va a ser a modular estas células inmunes que ayudan a matar todo eso. Ayuda también a amplificar a los fagocitos o la fagocitosis, que es
Estas células que se comen a los virus hace que se produzcan más, ayuda a la modulación de citoquinas, ayuda a inhibir el crecimiento de algunas bacterias, ayuda a inhibir la progresión de virus, también ayuda a la acción antitumoral y citotóxica, que es esta parte que te decía de decirle a la célula, a recordarle que se tiene que morir, ¿no? Entonces el ganoderma, a través de todos sus componentes, especialmente los polisacáridos del ganoderma, le ayudan a esta regulación. Todo lo que contiene el ganocelium, el GL, que viene en cápsulas, que viene en el kokoshi, por ejemplo, le ayuda a eso, a recordar a la célula que tiene que morir. Apoya una respuesta inflamatoria saludable, también porque la inflamación es una respuesta del cuerpo para hacerse cargo de algo que está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso nuevamente de mi esposo, en este cáncer que fue en el intestino, ¿cómo empiezan esos síntomas? Pues con inflamación del intestino, ¿verdad? Entonces es como el cuerpo dice, no puedo con este enojo, no puedo con esta traición, no puedo con esto que me sucedió, y lo empieza a inflamar. ¿Para qué? Para que el cuerpo trate de procesarlo. Cuando dura mucho tiempo, él, ya tú lo vas a escuchar, pero desde que era muy chiquito, 4 o 5 años, empezó a vivir estas cosas, ¿no? Entonces el cáncer se le presenta a los 48 años. Entonces, date cuenta, 40 años, más de 40 años, se la pasó reviviendo este síntoma. Ahora sí, dale a la que sigue, por favor. Este solo es un ejemplo de algunos resultados de un estudio, pero si tú buscas en internet hay infinidad de estudios que avalan esto, ¿no? Y como nos dice aquí, en un estudio en niños de 3 a 5 años que recibieron beta-glutanos de ganoderma, que es el reishi, presentaban un recuento significativamente mayor de linfocitos totales de sangre periférica, CD3, CD4 y células CD8. ¿Qué son estos nombres tan raros? Pues son justamente esas células que te platicaba Gaby, que ayudan a matar a las células cancerosas. Estas son estos linfocitos son nuestras defensas. Es lo que ayuda al cuerpo a deshacerse de lo que no necesita, de las células cancerosas, de los virus, bacterias y todo eso. Otro estudio que se llevó a cabo con futbolistas, se dieron cuenta que los que tomaron una mayor cantidad de ganoderma lucidum tenían un ratio de linfocitos CD4, CD8, que son los mismos que ayudan para inhibir el cáncer, o la metástasis también, son los que tomaron una cantidad, o sea, los que tomaron más ganoderma son los que tenían una cantidad mayor de linfocitos, estos encargados de suprimir el cáncer, ¿no? Dice, la disminución de la ratio CD4, CD8 es un indicador de la supresión inmunológica, es decir, cuando salen bajitos estos CD4 y CD8, quiere decir que tu sistema inmunológico está bajo, entonces no vas a ser capaz de enfrentar un cáncer. Cuando tomas ganoderma, se ha notado que aumenta esta cantidad. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y puedes encontrar en internet los estudios que avalan que el ganoderma lucidum ha mostrado una actividad antitumoral en cáncer colorectal, en cáncer de próstata, en cáncer de mama, en cáncer de hígado, en cáncer gástrico, en cáncer de sangre o cáncer, ¿cómo se llama? Leucemia, de ovario. Ajá, entonces en todos estos tipos de cáncer nos va a apoyar. En realidad, el ganoderma nos va a ayudar en todos los tipos de cáncer, porque lo que va a hacer, ¿te acuerdas? El ganoderma trabaja a nivel celular. Entonces, como decía Trini hace rato, el ganoderma no te va a preguntar, ¿qué te sientes mal? ¿Dónde te sientes mal? No, el ganoderma entra y escanea en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, incluso en el caso que nos mencionaba Gaby de la chica esta que tiene o que tenía un cáncer de hígado en una zona muy profunda que no se podía operar, bueno, el ganoderma se puede entrar hasta ahí y ayudarle al cuerpo a equilibrar. ¿Le das a la siguiente, por favor, Gaby? Okay. Y aquí yo te quise poner esto de que estas emociones están relacionadas con cánceres específicos, solo es como una muestra, como te decía Trini. Lo que
yo noté como cuidadora de una persona que atraviesa un proceso de cáncer y quiero compartirte estas palabras, son muy importantes. Durante todo este tiempo, desde que a él lo diagnosticaron, siempre solamente cuando estuvo con una psicóloga, fue que él pudo llegar a decir, tengo cáncer, pero durante todo el proceso nosotros elegimos manejarlo como estamos atravesando un proceso de cáncer, está pasando un proceso de cáncer, porque eso le da la idea al cerebro de que es algo temporal, ¿sí? De que es un valle, una etapa de la vida, pero que vamos a salir. Es una programación que nosotros quisimos hacer de manera consciente, el decir, y a todo el mundo siempre le decimos así, atravesó un cáncer o vivió un proceso de cáncer o está viviendo un proceso de cáncer, ¿no? Pero con esa idea de que esto va a pasar, esto va a salir, solamente es un síntoma, ¿no? Eso te lo dejo como tip si tú tienes algún familiar o tú misma estás teniendo un proceso de cáncer. Bueno, recuérdate solo eso, ¿no? El ir más allá, el de ciertamente mi cuerpo está manifestando cáncer, pero solo es un proceso, es una temporada y voy a salir de aquí, ¿no? Esta actitud mental positiva ayuda mucho a salir, porque justamente, ¿por qué te señalé yo aquí miedo y resentimiento? Como Trini te lo decía, el factor principal para desarrollar cáncer es el resentimiento. Ajá, yo antes pensaba que solamente el enojo, el odio, el rencor era lo que ocasionaba cáncer, pero no. Yo descubrí, me ha tocado estar cerca de personas con cáncer, no solamente mi esposo, sino también mi suegro, que él falleció de cáncer de pulmón, y a dos personas también que apoyé que en un proceso de cáncer, una tenía el diagnóstico de cáncer de mama y otra de cáncer de útero, y ellas dos, gracias a Dios, salieron muy rápido porque era como muy inicial el cáncer. Y lo que me di cuenta es que justamente este resentimiento de la emoción que sea, mi suegro, por ejemplo, que fue su cáncer, el cáncer que él vivió fue de pulmón, eh, pero el tumor abrazó hacia su corazón. Entonces, estudiando su historia de vida, lo que él vivió mucho fue desamor, ¿no? Entonces, ese sentimiento de desamor y de soledad generó ese cáncer de pulmón que abrazaba el corazón. Él era muy fumador, sí, entonces podríamos decir, lo que causó el cáncer fue el tabaquismo. Claro que fue un factor súper importante, pero conozco otras personas que han fumado de igual de fuerte que él durante toda su vida igual que él y no han desarrollado cáncer, ¿no? Entonces, el factor que determinó que se hiciera el cáncer fue ese sentimiento repetido de desamor, ¿no? ¿Y por qué también te marqué aquí el miedo? El miedo en un proceso de cáncer es muy determinante. Cuando no logramos controlar los hábitos mentales y emocionales es cuando la metástasis se detona. Eso me ha tocado también verlo en personas que he conocido en el hospital y todo eso, cuando les hacen el diagnóstico y les hacen la biopsia y a través de esa biopsia confirman si es cáncer, a los pocos meses o pocos días empieza la metástasis. ¿Por qué? Porque ese miedo genera cortisoles, genera muchas toxinas en el cuerpo que hacen que empiece a propagarse el cáncer, ¿no? Gaby ya te lo habló de manera biológica, de manera emocional. Yo he vivido muy de cerca cómo este miedo puede generar esta metástasis. Con mi esposo estuvimos trabajando mucho esta parte emocional a través de la biodescodificación, a través también de las constelaciones, a través de líneas de vida, a través de terapia psicocorporal y una parte fundamental para poder salir de este miedo y este resentimiento es la parte espiritual. A él el acercarse a Dios a través del cristianismo le ayudó a tener una nueva identidad y apoyado por esa fe en Dios pudo soltar o ha estado pudiendo soltar ese miedo y resentimiento. Y lo que hemos visto es que no se ha propagado el cáncer. O sea, no hubo una reincidencia, pero no ha habido metástasis. En cuanto a cómo yo vi que le ha ayudado el Ganoderma, porque desde que él fue diagnosticado, gracias al apoyo de Trini, de Gaby, de toda nuestra familia, eh, también mi suegra, mis cuñadas y todo, mis hermanos, todos nuestros amigos que nos ayudaron a hacer
rifas y todo para poder comprarle a él las megadosis de Ganoderma. Lo que pasó también que le ayudó fue a encapsularlo, o sea, nunca pasó a los ganglios. Entonces, esa acción combinada de trabajar la parte espiritual, la parte emocional y el refuerzo del Ganoderma hizo que su cáncer se quedara, o el cáncer se quedara encapsulado y que fuera operable, ¿no? Entonces, de verdad que, otra cosa que yo soy testiga es de que se regeneró uno de los tumores que tenía en el recto. El doctor me había dicho, no está cediendo con quimio y con radio, vamos a tener que operar, pero en ese transcurso que estaba con las megadosis, me dice, hay algo diferente, lo vamos a ver, y cuando me enseña el estudio, su órgano estaba como nuevo, o sea, estaba totalmente restaurado, y el médico que le hizo el estudio me dijo como que su cuerpo lo cicatrizó, pero no se veía ninguna cicatriz, ¿sabes? Se veía un órgano totalmente sano. Entonces, por eso yo he vivenciado que el Ganoderma realmente puede llegar a regenerar un órgano. Pero te repito, es multifactorial. Por eso siempre DXN nos dice, nos habla de los 4 pilares de la salud, y por eso también nosotros siempre se los estamos recordando. Es muy importante los 4 pilares de la salud. No le dejes todo al Ganoderma, ¿no? Bueno, Trini ya te había dado aquí algunos ejemplos de biodescodificación de algunos tipos de cáncer. Yo te quise poner aquí algunos otros, solo es un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, de tiroides, injusticia y desempoderamiento; de colon, el no poder digerir algo y siendo extremadamente rígido; el de pulmón, miedo a asfixiarte emocional, mental o físicamente; dolor emocional; el de seno, miedo a no dar o recibir suficiente cariño; el hígado, frustración continua e ira reprimida; el páncreas es ansiedad e ira. Cada uno de los casos es diferente, pero estos son como unas indicaciones, ¿no? De emocionalmente cómo puedes estar dañando tus órganos y en dónde hay que ponerle atención. En huesos es una manifestación de tener demasiado o muy poca fuerza de voluntad. También tiene que ver mucho con desvalorización, ¿no? La piel, sentir que no se está limpio o que nunca puede estar lo suficientemente limpio. Vejiga y órganos reproductores, conflictos o traumas sexuales y problemas de límites. Ajá, entonces como puedes ver, cada uno tiene unas causas emocionales que se tienen que tratar de manera particular, pero sabes a mí que me da muchísima esperanza la biodescodificación, porque algo que yo entendí es que cuando tú entiendes el mensaje que te trae el cáncer, lo trabajas, lo solucionas, entonces tu cuerpo es más fácil que sane. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de que esté ese cáncer ahí. El cáncer es como un foquito que está prendido y te dice, tienes que trabajar esto, ¿no? Entonces, cuando tú solucionas la emoción, le das a la siguiente, Gaby, por favor, el cáncer ya no tiene por qué estar y tu cuerpo puede regresar a la normalidad, ¿ok? Y aquí solo te explico este testimonio. Se me fue una letra, creo, una ahí. El testimonio de Roberto García, que es mi esposo, que me encanta esta foto que él acaba de compartir en el Facebook, donde dice: el cáncer no me puso de rodillas, puso mis pies sobre la tierra, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el cáncer justamente es un proceso que viene a darte un mensaje, a traerte una lección, tanto si lo estás viviendo en tu cuerpo o en el cuerpo de un ser querido. A final de cuentas, es una presencia en tu vida que te trae muchas enseñanzas. A mí así me pasó. Y pues bueno, el saber que al final somos bendecidos para bendecir, para nosotros ahora compartir con muchas personas esta esperanza de vida, que a través no solamente del consumo de los productos, sino de todo el estilo de vida de DXN, podemos tener una nueva esperanza, un nuevo mañana, una nueva oportunidad de vivir de manera, pues con mayor claridad, con mayor satisfacción, con mayor felicidad, porque el cáncer nos ayuda a saber elegir nuestras prioridades, ¿no? A saber elegir a las personas que amamos por encima de cualquier otra cosa. Todo lo demás es importante, sí, pero lo más importante siempre son las personas a las que amamos, ¿no? Y el tiempo que les dedicamos. Entonces, no les puse las fotos de los productos que nos ayudan o que ayudan en un proceso de cáncer, pero yo sé que tú ya te lo sabes. Todos los que estamos constantes en las capacitaciones ya sabemos.
¿verdad? A ver, pónganme ahí en sus comentarios o abran su micrófono y díganme cuál es la base de DXN en cuanto a suplementos para todos los síntomas que tenemos. ¿Quién me dice? ¿No se acuerda nadie? Hola, hola. Hola, yo A ver, María. María. Ujú. Nuestra base es RG, GL y la espirulina. Exactamente. Y de eso fue de lo que mi esposo tomó megadosis, es decir, un frasco de RG, un frasco de GL y 45 tabletas de espirulina todos los días cuando estábamos en la parte más fuerte. También tomó el Morinzyme, te despica, Kokoshi. Pero la base siempre, si tú tienes una persona cercana o algún cliente que tengan este síntoma de cáncer en cualquier parte del cuerpo, siempre van a ser megadosis de RG-GL, espirulina, ponerle Morinzyme o cualquier otro fermentado. Si hay algún fermentado que sea especialista en el cáncer que tiene esta persona, pues lo puedes poner, que sería, por ejemplo, el Ignopain para sistema respiratorio, el Cordyceps para pulmones, riñones, ajá. Si hay alguno particular, pues también lo puedes agregar, pero la base para atravesar este proceso de cáncer, incluso también para quimioterapia, la otra vez me preguntaban, ¿qué puedo recomendarle a alguien que va a quimioterapia? Espirulina. Espirulina, cuando hay quimioterapias, es muy difícil mantener los alimentos, hay mucho vómito y todo eso, entonces la espirulina, yo a mi esposo lo que le daba era la espirulina en cereal con kokoshi para antes de la quimioterapia y después también cuando no podía, como no le daban ganas de comer, pues que no podía sostener mucho alimento, también ahí tomaba la espirulina con el kokoshi. Esa es una combinación súper excelente para el proceso de quimios. También el ganoderma le va a ayudar a sacar gran parte de la radioterapia. La radioterapia tarda muchísimo en salir del cuerpo, pero el ganoderma le ayuda mucho a sacar toda esa parte y a resistir todo lo de los efectos de tantos químicos que les ponen, ¿no? Y les digo, o sea, yo nada más les platico así, es muy poquito de todo lo que nosotros hemos vivido y de todas las investigaciones que se han hecho sobre el ganoderma, ¿no? De hecho, en Japón ya se trata junto con los medicamentos. Si quieres saber más, de verdad, te invitamos a que no faltes el próximo sábado a nuestro evento, porque ahí él va a dar su testimonio completo de cómo el ganoderma le ayudó en este proceso de cáncer, ¿no? Y bueno, termino mi participación nada más diciéndoles que para cualquiera de ustedes que tenga algún familiar o ustedes mismos, no sé, que tengan algún proceso de estos de cáncer, si ocupan apoyo, si requieren que platiquemos con ustedes o con la persona que está enferma, pues con todo gusto estamos para servirles, porque como te digo, nosotros hemos sido bendecidos para bendecir y sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros al estar aquí en DXN, ¿no? Dios nos está enviando a apoyar y llevar esta esperanza a muchas personas que tal vez la han perdido ante un diagnóstico así de fuerte, ¿no? Y pues ya, ya hablé mucho. Pues es una bendición que todavía estemos... ay, bueno, es que son muchas emociones, ¿verdad? Porque es muy cercano, pero me encantó la foto. A mi compadre le salieron pestañas Pizzi, se ve guapísimo en la foto, pero en persona se ve con sus pestañas súper lindas, sus ojos ya con vida y todo una renovación y proceso. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Entonces, bueno, pues, querida familia de XN, nosotros estamos en estas capacitaciones los martes hablando de salud. Muchísimas gracias, Gaby, porque como buena ingeniera siempre nos da una aportación muy valiosa, estructurada de lo que es la parte biológica, ¿no? En cada uno de nuestros temas. A mí me gusta mucho, pues,
pues escuchar y aprendo también mucho de lo que ella nos está diciendo. Pues familia, esto es nuestra capacitación del día martes. No sé si ustedes tienen algo por compartir. Algo nos habían comentado algunas de las chicas Me cómo. estaban preguntando para regeneración neuronal, la melena de león, ya sea en tabletas o en té, ayuda muchísimo. Y ya sabes, RGG, la espirulina y melena de león. Así es, recordando que la ganoterapia, como te dijo Maru, la base para cualquier situación o circunstancia del cuerpo siempre va a ser RG, GL, espirulina, y de ahí la bebida que más te agrade, la que más te convenga, inclusive como el té de espica, que te ayuda a limpiar los filtros del cuerpo, entendiendo que el cuerpo se ensucia por el estilo de vida, ¿no? Exacto, el estilo de vida que nosotros vamos teniendo, porque actualmente tenemos un estilo de vida muy rápido, muy estresado, con alimentos demasiado ácidos, ya no queremos masticar ni comer nutrientes directo de la tierra, pues. Entonces, todo esto continuo todo el tiempo, lo que está haciendo es que los cuerpos se estén deteriorando y envejeciendo muy rápidamente. Entonces, toda la regeneración nos dice en la ganoterapia el doctor Lim que estar tomando RGG, la espirulina y lo que te comentaba de un fermentado y una bebida, el primer año lo que va a hacer de estarlo tomando diario, lo que va a hacer es desintoxicar, o sea, empieza a limpiar el cuerpo. El segundo año lo que va a hacer es equilibrar los sistemas y el tercer año lo que nos va a apoyar es a regenerar. Entonces, esto es en cuerpos que ya están muy comprometidos en la salud. Es muy importante que entendamos esto porque si vas a querer hacerlo solamente con puras bebidas, está bien, pero vas a tener que tomar mayor cantidad de bebidas, porque en las bebidas está el ganoderma al 18% y en las cápsulas está pues al 100%. Entonces, sí se puede, pero también te comentaba tanto Gaby como Maru y yo, no le dejemos todo al ganoderma, no es una medicina, no es así, ya me lo tomé, ¿y cuántas se tomó? Una. No, pues no, una diaria no va a hacer nada cuando tienen una deuda grande ya de salud. Cuando ya la deuda está grande, entonces se sugiere que sigan con la ganoterapia. Y sí va a funcionar, la melena de león funciona de maravilla para el estómago, el intestino, para la memoria, para quitar las situaciones de neuronas, ¿no? De memoria, de Parkinson, de sistema nervioso central, ayuda muchísimo. Pero ayudémosle también un poquito más con lo que es el ganoderma, ¿no? Y nosotros empezamos a tener este resultado con la nutrición y entonces lo empezamos a compartir. Eso es lo que estamos haciendo y en este espacio. Pues me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta, si tienen algún comentario, algún efecto que ustedes hayan tenido, si ya todos se tomaron su café. Por ejemplo, me sirvieron este té sabroso de Osha. Ahorita no me he comprado mis goji berries, pero le pones el té de Osha, le pones los goji berries y le pones agua así bien calientita. Se hidratan las semillitas, los frutitos de los goji berries y sabe pues muy rico. Y ya empecé a sudar. O sea, a mí ya estos productos me hacen sudar. Aquí tengo el ventilador manual, ¿no? Claro que también ya estoy casi para el sexto piso, ¿verdad? Entonces, me gusta porque sale toda la toxicidad. Que si empezamos a tomarlo, vamos a tener este tipo de síntomas. Entonces, si gustan ustedes compartir